La misión era sencilla: infiltrarse, eliminar objetivos y salir. Pero en lo profundo de la selva, encontramos algo que no debía existir. Ahora sé por qué nadie habla de la Operación Kairos y por qué solo uno de nosotros regresó. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Archivo desclasificado número 0031. La Operación Kairos. Nos dijeron que sería una misión sencilla: infiltrar la selva del Congo, localizar y desmantelar una supuesta red de tráfico humano. Un operativo encubierto, sin apoyo aéreo ni refuerzos, algo que habíamos hecho antes sin mayores problemas. Pero desde el momento en que cruzamos la frontera y nos internamos en la vegetación espesa, supe que algo estaba mal. El ambiente pesaba sobre nosotros como una losa invisible, el calor sofocante y la humedad pegajosa volviendo cada respiración un esfuerzo. La selva parecía más callada de lo normal, como si todo a nuestro alrededor estuviera conteniendo el aliento. Caminábamos en formación cerrada, con el capitán Herrera a la cabeza. Ramos, nuestro rastreador, se movía con cautela, observando el terreno con ojos expertos. Vázquez, el técnico, apretaba los dientes mientras intentaba calibrar el GPS, frustrado por las constantes interferencias. La doctora Valeria no decía mucho, su expresión grave mientras revisaba su equipo médico. Yo, en mi papel de analista de campo, intentaba concentrarme en la misión, pero la sensación de que algo acechaba más allá de los árboles no me dejaba en paz. Después de unas horas de marcha, encontramos el primer campamento. O lo que quedaba de él. Las tiendas estaban destrozadas, pero no desde afuera como si hubieran sido atacadas, sino desde adentro, como si algo hubiera salido de ellas con una fuerza monstruosa. No había señales de lucha, ni cuerpos a la vista, solo el suelo manchado con sangre seca y rastros de garras en la madera de los árboles cercanos. Ramos se agachó, tocando las marcas con una expresión de desconcierto. «Esto no es normal», murmuró, y por primera vez en mi vida, vi miedo en sus ojos. Herrera nos ordenó revisar la zona con cautela, pero en el fondo, creo que todos sabíamos que ya estábamos en problemas. El aire se volvió más denso cuando encontramos el cadáver. Si es que se le podía llamar así. Era un cuerpo humano, pero al mismo tiempo, no lo era. La piel parecía haber cambiado, volviéndose traslúcida y fibrosa, como si la carne se hubiera estirado hasta el límite de lo posible. La boca estaba congelada en una sonrisa grotesca, con los labios desgarrados hasta las mejillas, y los ojos eran lo peor. Hinchados, inyectados de sangre, abiertos de par en una expresión de horror absoluto. Valeria se arrodilló junto al cuerpo con el ceño fruncido, tocando la piel con guantes quirúrgicos y analizando el tejido con un escáner portátil. «El tejido sigue activo», susurró, su voz apenas audible. «No está muerto, al menos, no de la forma en que entendemos la muerte». Nadie respondió. Y entonces, escuchamos el sonido. Un zumbido bajo, lejano al principio, casi imperceptible, pero poco a poco creciendo en intensidad. Un murmullo eléctrico que vibraba en el aire, que hacía temblar las hojas y llenaba el pecho con una sensación de presión insoportable. Vázquez revisó su radio con el ceño fruncido, golpeándolo con la palma para intentar disipar la estática. «Algo está interfiriendo con la señal», gruñó. «Pero no sé qué». El sonido se intensificó. Por un segundo, creí ver algo moverse entre los árboles. Algo grande, delgado, imposible de distinguir con claridad. Parpadeé y ya no estaba. Herrera nos ordenó reagruparnos, pero el miedo ya se había instalado en nuestros huesos. Ramos no dejaba de mirar a su alrededor, con la mano temblorosa sobre el gatillo de su rifle. «Nos están observando», susurró, y aunque nadie dijo nada, todos lo sabíamos. Nos quedamos inmóviles por un largo instante, con la respiración contenida y los sentidos alerta. El zumbido seguía ahí, vibrando en nuestros oídos, envolviendo la selva como una presencia invisible. No era un sonido natural. No era el canto de un insecto, ni el crujido de la madera, ni el murmullo del viento a través del follaje. Era algo distinto, algo antinatural, algo que no pertenecía a este lugar. Herrera levantó un puño, señal de alto total, y todos nos quedamos en posición de combate, con los rifles listos, apuntando a la nada,
esperando un movimiento, un indicio, cualquier cosa que nos dijera qué demonios estaba pasando. Entonces lo notamos, el silencio era absoluto. Ya no se escuchaban insectos, ni aves, ni el sonido lejano del río. Nada. Como si todo lo vivo hubiese desaparecido o estuviera conteniendo el aliento, igual que nosotros. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Y entonces sucedió. El grito de Ramos rasgó el aire como un disparo, un sonido de puro terror que se apagó tan rápido como comenzó. Giré hacia su posición, pero lo único que vi fue su radio cayendo al suelo y la linterna sujetada a su chaleco oscilando en la oscuridad. Ramos ya no estaba. No hubo lucha, no hubo forcejeo, no hubo disparos. Simplemente desapareció, arrancado del mundo en un parpadeo. Vázquez retrocedió, maldiciendo entre dientes mientras intentaba calibrar el visor nocturno de su rifle. No hay nada, no hay nada, no hay nada, repetía como un mantra, pero Herrera lo ignoró, moviéndose rápido hacia la última posición de Ramos. Solo encontró su radio en el suelo, cubierta de una sustancia oscura y viscosa que parecía moverse por sí sola. Ramos, grité, pero mi propia voz sonó lejana, amortiguada por la opresiva presión que nos rodeaba. Nadie respondió. Y entonces lo escuchamos. El crujido gutural. Era un sonido entrecortado, irregular, como si algo estuviera tratando de imitar una risa humana, pero fallando. No era la risa de Ramos, ni de ninguno de nosotros. Era algo más. Algo que nos estaba observando. Algo que nos estaba disfrutando. Nos largamos de aquí, dijo Herrera con voz firme, su mirada fija en la espesura. Ahora. Nadie discutió. Nos pusimos en movimiento, avanzando rápido y en formación cerrada, pero la sensación de ser observados era insoportable. Cada sombra parecía alargarse en nuestra dirección, cada rama crujía como si algo invisible se moviera justo a nuestro lado. Vázquez murmuraba maldiciones entre dientes, intentando sin éxito restablecer la señal del GPS, mientras Valeria seguía en silencio, su rostro pálido y tenso, como si ya supiera lo que iba a pasar. Pero no importaba cuánto corriéramos. Lo que sea que nos estaba cazando era más rápido. La criatura apareció sin previo aviso. Era alta, más de 2 metros, con extremidades absurdamente largas y una piel que parecía vibrar con la oscuridad, adaptándose al entorno como un camaleón. Sus movimientos no eran normales, no eran humanos. Se desplazaba de manera errática, imposible de seguir con la vista, como si su cuerpo no estuviera sujeto a las mismas reglas que el nuestro. Pero lo peor fueron sus ojos. O, mejor dicho, la ausencia de ellos. Eran 2 pozos de sombra, 2 abismos oscuros sin párpados, sin vida. Nos estudió por un instante que pareció eterno, antes de que pudiéramos reaccionar, se movió. Herrera disparó primero. La ráfaga de su rifle rompió el silencio con un estruendo ensordecedor, las balas trazadoras iluminando la oscuridad en destellos breves. Pero la criatura no se detuvo. Se deslizó entre los árboles como un espectro, esquivando los disparos con un movimiento imposible de seguir. Vázquez gritó, y en un parpadeo, su cuerpo fue arrancado del suelo. Su linterna cayó rodando por la maleza, iluminando por un instante la silueta de la cosa antes de que desapareciera con él. Corrimos. Corrimos sin pensar, sin rumbo, sin una estrategia. El miedo primitivo nos gobernaba, obligándonos a movernos sin detenernos, sin mirar atrás. La selva era un laberinto de sombras y raíces traicioneras, pero no nos importaba. Solo importaba escapar. Y entonces Valeria cayó. No vi exactamente qué pasó, solo escuché el sonido de su cuerpo golpeando el suelo y su grito ahogado cuando intentó levantarse. Me detuve. Quise ayudarla. Pero Herrera me agarró del brazo con una fuerza brutal. No mires atrás, me dijo, su voz firme pero rota. Quise resistirme. Pero obedecí. Corrimos. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron y nuestras piernas amenazaron con colapsar bajo el peso del miedo.
La selva nos devoraba, sus raíces intentaban atraparnos, las sombras parecían alargarse a nuestro alrededor como si la propia oscuridad se confabulase contra nosotros. No escuchábamos nuestros propios pasos, ni el jadeo entrecortado de nuestras bocas secas por el pánico. Solo el zumbido. Aquel murmullo eléctrico que vibraba en la espesura, que resonaba en nuestros huesos, que anunciaba que lo que fuera que nos estaba cazando aún no había terminado su juego. En algún momento nos detuvimos. No porque quisiéramos, sino porque nuestros cuerpos simplemente no podían más. Herrera cayó de rodillas, apoyando las manos en el suelo, intentando recuperar el aliento. Yo no podía dejar de temblar, el rifle aún sujeto con fuerza entre mis manos, aunque sabía que no nos serviría de nada. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. El silencio volvió. Nos obligamos a escuchar, esperando el menor indicio de que aún estábamos siendo perseguidos. Pero no había nada. Ni un crujido de ramas, ni un susurro entre las hojas. Solo el vacío. Y fue entonces cuando lo escuchamos. «Diego, ¿ayuda?» La voz era débil, angustiada, pero inconfundible. «Valeria». Mi corazón se detuvo por un instante y mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Me giré hacia la dirección del sonido, listo para correr de vuelta por ella, pero Herrera me sujetó de nuevo, su agarre firme como un torno. «No», susurró, con los ojos clavados en la oscuridad. «No es ella». Quise responder, quise gritarle que la había escuchado claramente, que no podíamos dejarla ahí, que aún teníamos la oportunidad de salvarla. Pero entonces la voz se repitió. «Diego, por favor». Algo en su tono no era natural. Era Valeria, sí, pero al mismo tiempo no lo era. Como si alguien estuviera repitiendo sus palabras con una ligera distorsión, con una cadencia equivocada, como un eco roto de algo que una vez fue humano. El zumbido volvió. La presión en el aire se hizo insoportable, como si la selva misma estuviera conteniéndose para no colapsar. Algo se movió entre los árboles. No lo veíamos, pero lo sentíamos. Herrera me miró fijamente. «Corre». Supe en ese instante lo que iba a hacer. «No», susurré, negando con la cabeza. Él me apretó el brazo con más fuerza. «Te dije que no miraras atrás. Ahora corre». Y antes de que pudiera detenerlo, giró sobre sus talones y corrió en la dirección opuesta, gritando, disparando al aire, llamando su atención. La cosa respondió. El sonido que hizo no era humano. Ni siquiera puedo describirlo. Fue un estruendo, un rugido ahogado, un chirrido mecánico, una mezcla de todo lo que mi cerebro no podía entender. Vi la silueta de Herrera desaparecer entre la espesura y escuché el sonido de huesos rompiéndose, de carne desgarrándose, de un grito que se interrumpió de golpe con un chasquido húmedo. Yo corrí. Corrí hasta que la selva se abrió frente a mí y la luz del amanecer me cegó. Corrí hasta que mis piernas fallaron y caí de rodillas en el suelo lodoso. Corrí hasta que un helicóptero de la agencia me encontró, hasta que me arrastraron de vuelta a la base, hasta que estuve encerrado en una habitación blanca con hombres de traje que no dejaban de hacerme las mismas preguntas. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. ¿Qué viste? ¿Qué pasó con tu equipo? ¿Qué era lo que los atacó? No tenía respuestas. Y aunque las tuviera, nadie me habría creído. Fui dado de baja de la agencia poco después, con un informe médico que hablaba de trauma severo y estrés postraumático. Dijeron que mi mente había fabricado recuerdos para lidiar con la culpa, que lo que vi no era real, que seguramente fuimos emboscados por algún grupo armado y que mi cerebro, en estado de shock, creó una historia alternativa para justificar mi supervivencia. Intenté convencerme de que tenían razón. Intenté seguir con mi vida. Pero 2 días después, encontraron a Herrera en su apartamento. Su cuerpo estaba torcido en ángulos imposibles. Oficialmente, fue un accidente. Pero yo sé la verdad. Y en 2021, desaparecí. No porque quisiera.
porque la criatura me encontró. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.